Creo que muchos de nosotros que pasamos dificultades, que pasamos momentos oscuros en nuestra vida, nos hacemos esa pregunta: ¿dónde estás hoy, Dios? ¿A dónde te has ido? ¿Por qué no respondes nuestra oración? Y entonces empieza a llegar a nuestra vida la preocupación, la angustia, la tristeza, embarga nuestro corazón y domina nuestra vida. Hoy vamos a ver una historia fascinante que nos habla Juan acerca de la respuesta a esta inquietud que muchos de nosotros tenemos. Los discípulos le hicieron esta pregunta importante a Jesús y luego Jesús se las respondió. Abre tu Biblia en el Evangelio, capítulo 13, vamos a ver específicamente el capítulo 14, pero los últimos versículos del capítulo 13 es donde narra la historia inicial. Entonces ahí Jesús les hace una afirmación a sus discípulos y les dice: yo me voy y ustedes no pueden venir conmigo. En ese momento la curiosidad de Pedro es grande y le pregunta a Jesús: ¿A dónde vas, Señor? ¿A dónde vas, Señor? Le pregunta. Y le está tratando, es una pregunta que no está mal. Es una curiosidad humana. ¿Hacia dónde vas, Señor? Le está preguntando Pedro. Y Jesús le dice: ¿A dónde voy? Ahora no puedes venir, pero luego podrás ir. Y Jesús le dice, y Pedro no se queda callado y le dice: yo quiero ir contigo. Yo estoy dispuesto inclusive a morir por ti. Y en ese momento Jesús voltea y lo mira a Pedro y le dice: Pedro, ¿realmente vas a morir por mí? Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Vas a pasar por un momento de oscuridad, por un momento de amargura, por un momento difícil, muy difícil en tu vida. Los discípulos deben estar alborotados. Habían escuchado que alguien iba a traicionar al maestro. Estaban escuchando que Pedro lo iba a negar 3 veces. Habían escuchado que su maestro les estaba diciendo: yo me voy. Y debes empezar a embargarles la angustia. Y Jesús empieza a responder. El capítulo 14, versículo 1 en adelante, va a ser la respuesta a esta pregunta. Yo antes no relacionaba Juan 14 con los versículos anteriores de Juan 13, pero tiene una relación muy importante porque Jesús va a responder la pregunta de los discípulos. Y empieza diciendo: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Y empieza a decirles algo: no permitan que la angustia, que la preocupación domine su corazón, su ser interno. Está hablando ahí Juan claramente a ellos. Jesús cuando está diciendo: no permitan. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Es posible ser libres de la angustia? ¿Es posible ser libres realmente de la preocupación, de la inquietud? Y Jesús les va a dar la clave: confíen, confíen. La primera parte es fácil de entender para un judío, porque le está diciendo: confíen en Dios. El judío sabía que tenía que tener fe en Dios. Pero la segunda parte, Jesús les está diciendo: confíen en mí. ¡Hey! Mírame. Tienes que confiar en mí como confías en Dios. Eso debe haber sido, desafiante para ellos como judíos. En su marco de referencia judío, ellos no entendían lo que Jesús estaba afirmando en ese momento. Porque Jesús estaba diciendo en ese momento: ustedes tienen que confiar en Dios. De la misma manera, ustedes tienen que confiar en mí. Jesús estaba poniendo al mismo nivel que Dios. Jesús es igual que Dios el Padre. Y esa es la creencia del cristianismo. Nosotros creemos en la Trinidad, en un solo Dios, en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso solamente está el Padre y el Hijo. Y aquí la clave que Jesús les está dando a ellos para vencer la angustia, para vencer la inquietud, es la confianza total en Dios en medio de la oscuridad. Cuando la oscuridad llegue a sus vidas, a estos discípulos que les iba a llegar, ustedes tienen un camino y ese es el único camino que tienen: confíen totalmente en mí. Versículo 2
Dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Recuerda que ellos estaban muy angustiados. ¿A dónde vas? Y Jesús está diciendo, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Está afirmando algo poderoso Jesús. En el hogar de mi padre. La palabra hogar tiene que ver con la casa, con la morada. ¿De quién? No de cualquiera. Aquí está describiendo la casa de mi padre, la morada de Dios. ¿Y qué está hablando acerca de la morada de Dios? Y está diciendo algo impresionante. Hay muchas viviendas, está en plural. Y está mostrando, hay mucho espacio. No solamente yo, para que yo pueda estar ahí, sino hay mucho espacio para todos ustedes, para todos los seguidores de mí. Hay mucho espacio. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás con mis hijos paseamos por un vecindario y de repente vieron una casa que parecía un hotel, porque se veían muchos cuartos y ellos decían, queremos esa casa. No lo decían por ambiciosos, eran niños pequeños, sino ellos decían, quiero esa casa, porque ahí pueden vivir todos mis primos. Puedo traer a todos mis primos y todos pueden estar ahí. ¿Sabes? En la casa de Dios hay espacio suficiente. Dios quiere tener un espacio suficiente para todos los que vengan a poner su fe en Jesús. Y luego dice, si no fuera así, si esto no fuera verdad, ya se lo habría dicho a ustedes. Quiere decir, lo que les estoy diciendo es una verdad total. Y luego dice, voy a prepararles un lugar. Algunos cuando leen esa parte, voy a prepararles un lugar, se imaginan a Jesús yéndose al cielo y como un carpintero empezando a preparar cada habitación para cada salvo, para cada cristiano, para cada seguidor de Jesús. Cuando Él está diciendo, voy a prepararles un lugar, recuerda algo. La única manera para que lleguemos al lugar, a la casa celestial, a la morada celestial, es que haya el sacrificio perfecto de Jesús. Así que Jesús iba a empezar a preparar el camino para que podamos ir al cielo. Empezó su padecimiento, murió en la cruz, resucitó y ascendió. Y así nos dio el acceso para poder tener la seguridad de ir. Nos preparó el camino para ir rumbo al cielo. Nos preparó un lugar. Dios nos está preparando un lugar precioso y eso es lo que le está diciendo a los discípulos. Y luego en el versículo 3 dice lo siguiente, Juan 14, versículo 3. Y si me voy y se lo preparo, eso ya lo expliqué, dice, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Y aquí Jesús les está haciendo una promesa. Recuerda que los discípulos estaban inquietos porque su maestro, su líder se iba, pero le dice lo siguiente, vendré. Y esa palabra vendré significa voy a regresar. Y aquí está hablando de la doctrina de la segunda venida de Jesús, donde se habla que Jesús va a regresar por todos sus seguidores, vivos o muertos, como dice Primera de Tesalonicenses, y los va a reunir a todos. Y acá está afirmando algo maravilloso. ¿Qué va a hacer con todos cuando nos reúna a todos? ¿Nos va a poner en un lugar separado de Él? No, dice, para llevármelos conmigo. Y luego sigue añadiendo algo. Así ustedes, les está diciendo, estarán donde yo esté. ¡Qué maravilloso! No solamente Dios nos va a llevar al cielo. Algunos creen que nos va a llevar al cielo y nos va a poner en un lugar separado de Él. Nos va a llevar al cielo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes van a estar conmigo. Cuando estemos en el cielo, no vamos a estar apartados de nuestro Dios. Vamos a estar cerca, en la misma morada de Dios, en la misma presencia de Dios. Ese es algo maravilloso. No estamos algunos creen que vamos a estar en una nube apartada de Dios. Vamos a estar en la misma morada de Dios. Eso es lo que está afirmando Juan aquí. Y entonces responde Tomás en el versículo siguiente. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Perdón, ahí está hablando Jesús y está diciendo, ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. La palabra conocer es saber específicamente. ¿Qué saben específicamente? El camino. El camino es el medio para llegar a un lugar.
Y Jesús les está diciendo a los discípulos, no hay problema, ustedes ya conocen, ya tienen la información específica del medio que los va a llevar al lugar donde yo voy. Versículo 5. Y ahí responde Tomás. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Aquí dos cosas está afirmando Tomás. No conocemos a dónde vas, tampoco conocemos el camino, la forma de cómo llegar hacia donde tú vas. Y aquí Jesús va a afirmar algo tremendo en Juan 14, versículo 6. Mira lo que dice Jesús, le responde a Tomás en el versículo 6. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y aquí Jesús empieza a hacer una afirmación acerca de su persona. Está hablando acerca de Él mismo, se está describiendo y está diciendo, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Cuando está diciendo yo soy el camino, mira, bien interesante, porque algunos creen Jesús ha venido para mostrarnos el camino. Algunos creen que Jesús ha venido para mostrarnos un camino que nos lleva a Dios. Ninguna de esas dos son correctas. Jesús está haciendo una afirmación categórica. Yo soy el camino. Yo soy la única forma segura, el único medio seguro que los va a llevar a la morada celestial. Y luego dice, yo soy la verdad. La verdad se refiere a 100% confiable. ¿Hay alguna persona 100% confiable en la tierra? No lo hay. La única persona 100% confiable es Jesús. Podemos confiar 100% en Él. Y luego Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El origen de la vida. Recuerda algo, Dios originó la vida en nosotros para que nos relacionemos con Él. Así que Jesús es el camino, es el único medio seguro que nos lleva a la morada celestial. Jesús es la verdad, es 100% seguro si estamos con Jesús y es la vida que nos conecta nuevamente con Dios. Nadie, dice, llega al Padre sino por mí. Yo he venido para darles el acceso a ir a donde yo voy, para que también ustedes estén ahí. Está afirmando ahí Jesús en Juan 14, 6. Y luego nosotros vemos que también Lucas dice lo mismo. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente, en ningún otro hay salvación. Está hablando acerca de Jesús. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Tanto Juan como Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, están dejando claro algo. Es importante no solo tener fe, es importante en quién depositas tu fe. En estos días de crisis se está hablando acerca de que lo importante es tener fe. No importa en quién o en qué tengas fe, pero ten fe en algo. Tanto Juan como Lucas y todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia te va a mostrar con toda certeza de que es muy importante en quién depositas tu fe. En quién depositas tu fe te va a dar la seguridad hacia dónde vas. Y luego vamos a seguir viendo el versículo 7. Versículo 7 dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Aquí pareciera que Jesús está reprimiendo a sus discípulos, pero es interesante cuando dice me conocieran, es un verbo que está hablando de una acción en el pasado. Es una acción que ya los discípulos habían tomado. Los discípulos, cuando Jesús le dijo, sígueme, ellos lo siguieron. Caminaron con Jesús por 3 años y medio en la tierra. No tuvieron una fe perfecta, pero sí creyeron en Él y caminaron con Él. Y dice la segunda parte, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Ya ustedes, a través de mí, ustedes tienen una relación completa con Dios. Entonces responde Felipe frente a lo que Jesús está diciendo y en el versículo 8 dice lo siguiente, Juan 14, 8. Señor, dijo Felipe, interesante lo que Felipe le va a pedir a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta.
muéstranos al Padre y con eso nos basta. Recuerda algo. Ellos como discípulos judíos, ellos tenían su marco de referencia judío. Necesitamos y por eso no cabe esto en nuestro marco de referencia judía. Y por eso estaban haciendo una exigencia a Jesús en ese momento. Querían ver una teofanía, que se haga la manifestación del Padre. Y dice, con eso nos basta. Con eso ya estamos suficientes, ya no vamos a reclamar más. Y Jesús responde en el versículo 9, Juan 14, versículo 9. Pero Felipe, le dice Jesús, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, mira la afirmación tremenda que está haciendo Jesús aquí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se está igualando Jesús con el Padre, porque las tres personas de la Trinidad tenemos ahí que son iguales. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Jesús le está mostrando que Él es la revelación del Padre. Cuando están viendo a Él, están viendo al Padre. Y eso es lo que está afirmando Jesús en Juan 14, 9. ¿Sabes? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, hablando de Jesús, si lees todo el capítulo 1, el Hijo unigénito de Jesús, que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, tiene una relación íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús, al venir a la tierra, el Hijo de Dios, Dios Hijo, al venir a la tierra, ha revelado al Padre. Y esa afirmación la está haciendo Jesús. ¿Sabes? Muchas veces cuando pasemos momentos oscuros en la vida, nos está diciendo, confía totalmente en Dios cuando camines por oscuridad. Confía totalmente en Dios cuando camines por oscuridad. Y luego seguimos el versículo 10, Juan 14, 10. Dice, ¿acaso no crees? ¿Dónde está el problema? Mira cómo está señalando el problema Jesús. En creer, en tener fe, en tener confianza total. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Y aquí está mostrando con claridad que debemos tener fe. Cuando pase cualquier circunstancia en nuestra vida, la clave es tener fe. Confía totalmente en Dios cuando camines por oscuridad. No sé qué marco de referencia tienes en tu vida cuando estás pasando situaciones difíciles en tu vida. ¿Sabes? Algunas personas creen que necesitan ganarse el cielo. Y eso les inquieta mucho porque el marco de referencia que ellos tienen, lo que ellos creen es que ellos necesitan ganarse el cielo. Y por eso viven una vida de inquietud aquí en la tierra. Otros creen que necesitan que sus problemas desaparezcan para poder así tener una buena relación con Dios. El día que desaparezcan mis problemas, yo podré tener una buena relación con Dios, yo podré crecer, yo podré servir al Señor. Otros creen que necesitan tener resuelto su salud física, su salud económica para poder tener una buena relación con Dios. Otros creen que deben tener a sus hijos caminando muy bien, que todo marche bien para que ellos puedan tener una relación de confianza con Dios. ¿Sabes? Rompe tu marco de referencia. Rompe el marco de referencia que tú tienes. Solo haz lo que Jesús te dice. Confía totalmente en Dios cuando camines en oscuridad. Confía totalmente en Dios cuando camines en oscuridad. Mira el versículo 11, Juan 14, versículo 11. Interesante lo que va a decir acá Jesús. Créanme. Y nuevamente, aquí ya no está diciendo créanle a Dios, está diciendo créanme. Otra vez, está retándoles a que tengan fe.
y está en verbo imperativo. Quiere decir que esta es la única manera que como cristianos podemos vivir nuestra vida en la tierra, confiando totalmente en Dios. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Crean, confíen totalmente en mí. O al menos, dice, créanme por las obras mismas. Y esta parte es interesante porque 2 veces repite el creer, el tener confianza totalmente en Dios en medio de nuestro caminar aquí en la tierra. Pero la segunda parte me llama la atención porque dice cree por las obras mismas. Quiere decir que hay mucha evidencia sólida y segura para nuestra fe. ¿Sabes? Nuestra fe no está depositada en el vacío. Nuestra fe está en evidencia sólida y segura. Inclusive ateos que realmente han tomado en serio el cristianismo y han analizado el cristianismo se han dado cuenta que la evidencia salta. El no creer en Jesús con la evidencia es ser un tonto, porque realmente la evidencia es abundante. Y Jesús ahí está mostrando, confía totalmente en Dios cuando camines por oscuridad. Confía totalmente en Dios cuando camines por oscuridad. Jesús sabía que sus discípulos iban a pasar por oscuridad. Sabía que ellos lo iban a abandonar. Sabía que ellos iban a estar asustados. Sabían que ellos iban a estar con pavor. Y les estaba diciendo, el secreto para que se vaya la angustia, el secreto para que se vaya la aflicción, confía totalmente en mí cuando camines por la oscuridad. ¿Sabes? Yo no sé qué oscuridad estás atravesando hoy en tu vida. No sé qué está causándote angustia, intranquilidad a tu alma. ¿Sabes? Jesús te dice hoy, confía totalmente en mí en medio de la oscuridad que estás atravesando. Confía totalmente en mí en medio de la oscuridad que estás atravesando. Puedes confiar en Jesús plenamente porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Él ha venido al mundo para ser el camino y llevarnos al lugar seguro. Pero no solo eso. No solamente ha venido para mostrarnos el lugar seguro, sino llevarnos al lugar seguro, sino también para decirnos cómo vivir nuestra vida acá en la tierra. Vivir no dejando que la angustia se apodere de nuestra mente, se apodere de nuestro corazón, sino confiando plenamente en Él, confiando completamente en Él. ¿Sabes? Quiero animarte a hacer algo durante estos días. Muchos están viviendo momentos de intranquilidad, momentos de angustia, momentos de dificultad. Quiero recomendarte que hagas esta oración que voy a hacer en este momento y que lo hagas cada día. Y esta oración dice, Dios, estoy viviendo un momento de oscuridad. Mi alma está angustiada e intranquila, pero hoy tomo la decisión de confiar totalmente en ti. No te reclamo nada. No te exijo nada. Cuando venga la intranquilidad a mi corazón, me acordaré de tus palabras. Confía en mí, confía en mí. Yo sé que en ti podré atravesar cualquier oscuridad en mi vida. Amén.